hablando de la segunda venida. Hemos venido hablando de que esa segunda venida viene en diferentes etapas y estábamos hablando del rapto. Habíamos hablado del rapto, del arrebatamiento de la iglesia y voy a retomar desde Juan capítulo 10, versículo 12. Juan capítulo 10, versículo 12, que dice lo siguiente. Dice, el asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo saca el rebaño y lo dispersa. Y ese mismo tema, ese mismo verbo que se utiliza en esta porción de Juan 10:12, es el mismo verbo que se utiliza en griego en el versículo 28. Les voy a leer el versículo 28. Dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. O sea que estamos hablando de que el término que se utiliza para el tema del rapto es un término que en griego es rapere, que significa levantar repentinamente y que es un verbo que se utiliza en diferentes momentos, ¿no? Pero también hablamos de que esa palabra se usa en Hechos capítulo 8, versículo 39, cuando dice que el Espíritu arrebató a Felipe. Es la famosa historia donde Felipe le está compartiendo el evangelio a un eunuco, el eunuco se bautiza y dice que el Espíritu arrebató, la misma palabra, rapere. Y que la palabra parusía, que es una palabra griega que está compuesta de dos palabras que son para, que significa al lado de, y ousia, que significa estar, también se utiliza para ese concepto de arrepentimiento, ¿no? Entonces encontramos que ese concepto de estar junto a él y ser arrebatado aparecen unidos en la porción de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, que les voy a leer. Se lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, tiene que ver con el arrebatamiento, rapere y parusía, estar al lado de Él. Y habíamos visto esa promesa de su venida también en la doctrina de la segunda venida de Cristo. Habíamos visto en Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, que Jesucristo decía, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy pues a preparar lugar para ustedes, ¿no? Y si me fuere, ¿se acuerdan de esa porción? Prepararé el lugar y vendré otra vez, que era la parte que nos parecía interesante de Juan capítulo 14, donde dice, y vendré otra vez por ustedes y los tomaré a mí mismo para que donde yo esté, parusía, ustedes también estén. Entonces habíamos visto eso. Habíamos visto que también en Hechos capítulo 1, versículos 10 al 11, este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como lo han visto ir al cielo. Y hablamos entonces de que aparece la promesa de su venida permanentemente. Ahora, Jesucristo estaba listo para regresar al cielo después de haber resucitado y aparecido en diversas ocasiones a sus discípulos, pero ahora en lo que se podía catalogar como una reunión de despedida, porque eso es lo que ocurre en esa última reunión con sus discípulos, en el Monte de los Olivos, él da las últimas instrucciones y responde a la pregunta concerniente a la restitución del reino de Israel. Entonces, como atraído por un enorme imán, como que se va elevando hasta ser ocultado en las nubes. Y los discípulos, con sus ojos puestos en él, ven cómo desaparece su Señor, su Maestro, su amigo. En lo que parecía como la última mirada, son sacados del ensimismamiento con la pregunta, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Y aparecen un par de ángeles que son los que anuncian también o dan esa promesa en la segunda venida, ¿no? Ni siquiera tienen tiempo para responder y los dos ángeles continúan diciendo, ese mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá tal como lo han visto ir al cielo. Eso es lo que encontramos también en Hechos que se nos está diciendo. Y habíamos hablado también de que hay muchas personas que se burlan de esa promesa porque desde ese día, pues las personas están esperando o estamos esperando la segunda venida. Ustedes vieron lo que ocurrió hace 3 semanas en Santa Marta o en Atlántico con este pastor que toda esta gente vendió sus posesiones y llevó sus dineros, vendieron sus carros, vendieron todo y el pastor creo que desapareció, no sé si ya lo capturaron o no, pero de alguna manera es una esperanza que guardamos todos los hijos de Dios, todos los cristianos, y es volver a verlo. Estamos aguardando esa esperada. Lo vemos en Tito capítulo 2, versículo 13, cuando dice aguardando, la segunda parte dice aguardando la esperanza bienaventurada. Oiga, ¿qué es una esperanza bienaventurada? Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y tiene que ver
con ese momento de la segunda venida. También lo encontramos en Colosenses, capítulo 3, versículo 4, cuando dice, cuando Cristo, su vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria, y tiene que ver también con ese momento de su segunda venida. Y lo vimos también en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12, donde dice, la parte final dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. O sea, vemos que hay un montón de personas que se han burlado de esta promesa, tanto no cristianos como los mismos cristianos, porque pues obviamente ha pasado mucho tiempo y pues no, como que no ha pasado, y de alguna manera también como que estas circunstancias que se volvieron como muy apocalípticas, como una pandemia como la que hemos vivido, que de alguna manera nunca nos imaginamos que nos fuera a tocar vivir esto que hemos vivido, pues de alguna manera vuelven otra vez a movernos como hacia esa posibilidad como apocalíptica. Y entonces empiezan a surgir cualquier cantidad de ideas y teorías, y eso fue de alguna manera lo que estábamos diciéndoles al comienzo de este seminario, y era que por favor estuvieran tranquilos y calmados, porque aparecieron un montón de videos donde empezaron a decir, es que este ya es el uno, este ya es el otro, y empezaron a poner nombres y apellidos de un montón de eventos que podrían relacionarse con eventos que la Biblia habla de la segunda venida y de los tiempos finales. Esto mismo ha ocurrido no solamente en esta época, esto también ha ocurrido los que estuvieron viendo el cambio de 1999 al año 2000, vieron también que se levantó como un mover apocalíptico también en esa época, donde muchas personas también dijeron que todo lo que iba a ocurrir era ya la segunda venida. Me acuerdo mucho también que en la época de los noventas, en los noventas donde se levantó el tema de las parabólicas, las antenas parabólicas, que hoy en día ya están también mandadas a recoger. Pero yo me acuerdo que también había un predicador que decía que las parabólicas lo que iban a hacer era permitir que todo el mundo pudiera ver el segundo regreso de Jesucristo, porque ya estaba cerca. La tecnología ha avanzado muchísimo y nos podemos dar cuenta que hoy en día, a través de un aparato como este, un teléfono celular o como un celular de mano, de reloj, como lo hacía Dick Tracy, todos vamos a tener la posibilidad de ver ese momento hermoso. Ahora, ¿qué me parece importante? Bueno, hablamos también la semana antepasada, perdónenme de una vez, también les pido perdón que la semana pasada no pude, no la logré, no lograba llegar, no podía hacerlo, pero hablamos la semana antepasada de que muchas personas habían confundido la segunda venida de Jesucristo con la venida del Espíritu Santo. Y entonces aclarábamos también en la parte de Juan y también aclarábamos un poco en la parte de Hechos, que son dos eventos completamente distintos, que no tiene nada que ver la venida del Espíritu Santo con la segunda venida de Jesucristo, que la segunda venida no tenía nada que ver con la venida del Espíritu Santo, porque se hablaba específicamente de Jesucristo, porque se hablaba específicamente son palabras de Jesucristo que aparecen en Apocalipsis 22, dice, ciertamente vengo en breve. Está hablando de Jesucristo. Y la respuesta es, amén, sí, ven Señor Jesús. No dice por ningún lado, amén, sí, ven Espíritu Santo. Así que no podemos confundir lo que ocurrió en el Pentecostés con la segunda venida de Jesucristo. Y también otro error que muchas personas cometen es confundir o mezclar la segunda venida con la conversión. No podemos tomar la segunda venida de Cristo como el acto de recibir a Cristo en el corazón en el momento de la conversión. Algunas personas erróneamente enseñan esto, pero las bases donde fundamentan esta creencia son extremadamente frágiles. Los discípulos y los demás creyentes de la iglesia primitiva habían recibido a Cristo en sus corazones y todos esperaban su regreso como la más grande esperanza. Mire, por ejemplo, lo que dice Pablo en Tito capítulo 2, la epístola a Tito capítulo 2, versículos 12 y 13. Tito capítulo 2, versículos 12 y 13 dice, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que de alguna manera tenemos claro que no podemos decir que aceptar a Jesucristo o recibir a Jesucristo en el corazón ya es la segunda venida. No, eso es un error doctrinal terrible. La otra creencia que hay, o la otra posición que hay, es que la segunda venida
se refiere a la muerte de los cristianos, ¿sí? Que cuando muere un cristiano, Cristo viene a recibirlo. La realidad es que al morir el creyente, lo que se produce es una ausencia del cuerpo. El cuerpo es como la carcasa, la caparazón, es el vehículo que Dios nos da para poder movernos e interactuar con la creación. Pero ese no somos todos nosotros, no es la totalidad del ser. Y lo que ocurre cuando morimos físicamente, cuando hay una muerte de un cristiano, es que la ausencia del cuerpo se hace evidente y efectiva, pero ese cristiano sigue viviendo en el Señor. El cristiano no muere, sino que se va a la presencia del Señor. Mire lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 5. Y este es un tema también bien interesante que algún día vamos a poder profundizar un poco en el tema de la muerte, cómo pasa. Yo les voy a dar unas pinceladas. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8. Dice lo siguiente: es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. Por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor. Vivimos por fe, no por vista. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor, que es lo que está hablando el apóstol Pablo, ¿no? O sea, la muerte física es simplemente que nos ausentamos del cuerpo, ¿no? En Filipenses capítulo 1, si usted mira allá adelantico, la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 23, Filipenses 1:23 dice lo siguiente: me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, y está haciendo referencia al apóstol Pablo a morir, a la muerte física, que es muchísimo mejor. Así que el apóstol está diciendo, oiga, yo me muero y me voy a estar con Cristo, es muchísimo mejor. Los cristianos primitivos que murieron no creían que con esto se producía la segunda venida, no. Pablo enseña que más bien se consolaran con la promesa que los que morirían y los que vivirían tenían la esperanza de que Cristo vendría, pero no podemos confundir la segunda venida con la muerte del cristiano donde Cristo sale a recibirlo. Ahora, al final del primer siglo hay una expresión hermosa y que es infaltable en los cristianos de esa época, que era Maranata. Maranata, lo que significa es el Señor viene, Maranata. Y esa expectativa era tanta que así era como se saludaban. No se saludaban en esa época, hola, ¿cómo estás? O shalom, como era el saludo que se generalizaba usar en ese momento, sino que se saludaban entre cristianos como Maranata. Lo que quiere decir eso es, el Señor viene, el Señor viene. Y eso era como una inyección de ánimo que les ayudaba a vencer los momentos más difíciles por los que estaban atravesando. El que ha de venir, vendrá, es lo que dice la palabra. Él ha prometido venir otra vez y no faltará su promesa, pero no sabemos cuándo es. Y ahí es donde tenemos que tranquilizarnos un poco, porque todos los eventos y el panorama mundial se ha enfocado mucho en un tema político que ocurre normalmente, y por causa de estos videos, vemos mucho movimiento político en los Estados Unidos. Sí, sabemos que es una potencia mundial, sabemos que tiene una relevancia importante, o sea, Estados Unidos estornuda y a Latinoamérica le da gastroenteritis, eso es una realidad, pero no podemos perder de vista el panorama cristiano en donde está enmarcado y hacia dónde va. Hay una pregunta que hicieron la semana pasada y creo que fue un error que yo cometí, porque yo hablaba de que una de las señales de esa gran tribulación era que se iba a firmar un pacto que era de paz mundial. No. Perdónenme, yo la verdad me confundí en ese momento, no sé por qué dije eso, pero el pacto de paz que se firma es con Israel. Vamos a hablar un poco más adelante también de eso cuando hablemos de la gran tribulación, pero aprovecho para responder esa pregunta porque si fue un error mío, no es verdad. Ahora, sigamos hablando del tema de la segunda venida. ¿Cuál es el propósito de la segunda venida? ¿Por qué vendrá Cristo en el aire? ¿Y cuáles son los pasajes claves con respecto a ese tema? Vamos a mirarlos uno a uno. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17. Y este es un versículo que me encanta, es un pasaje que me encanta porque nos llena de esperanza. Dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto.
El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Cada vez que miramos algún pasaje que tiene que ver con escatología, siempre vamos a encontrar la palabra ánimo. Anímense, ¿no? Anímense. Entonces encontramos que uno de los grandes propósitos tiene que ver con la resurrección de los muertos, ¿no? Con la resurrección de los muertos. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron. Es hecho, dice en la versión Reina Valera Antigua. Ahora quiero mirar el otro pasaje que tiene que ver con ese propósito de la segunda venida, que está en Primera de Corintios, capítulo 15. Y vuelvo a repetirles, esto nos debería llenar de esperanza, de ilusión y de alegría. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Dice así. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicias de los que murieron. Y esto me parece a mí maravilloso, como primicias de los que murieron. Si usted sigue leyendo, usted va a seguir encontrando más información, ¿no? Con respecto a este tema. Y es lo que sigue diciendo Primera de Corintios, lo voy a leer desde el versículo 12. Bueno, lo voy a leer desde el versículo 1 para que podamos ver todo el panorama completo. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué. Y aquí es bien importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está hablando del evangelio que él predicó. ¿Sí? Y es importante tener esa claridad porque el evangelio que predicó el apóstol Pablo fue el evangelio de la gracia. Por eso es que es importante cuando vamos a mirar cada pasaje que lo miremos dentro del contexto completo. El mismo salmista decía, la suma de tu palabra es la verdad. Cuando yo no miro el evangelio completo y saco las cartas paulinas o las cartas petrinas o las cartas de Juan o las cartas de los otros discípulos, voy a tener un evangelio cojeando. Pero cuando yo miro todo el evangelio, voy a encontrar varias veces esta expresión que utiliza el apóstol Pablo, ¿no? El evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Oiga, estoy hablando de la iglesia primitiva, primer siglo de la iglesia cristiana, y estamos hablando de que estas enseñanzas de Pablo eran las que se vivían en esa primera época. Estas enseñanzas de Pablo eran las que se vivían y se ponían en práctica. Dice, mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió. Bueno, esta es la institución de la Santa Cena. Dice el versículo 9, admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. ¿Y de qué es lo que predica el apóstol Pablo? Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Óigame. ¿Sí? En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Y aquí es donde viene el propósito de esa segunda venida. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por un solo hombre, por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Después, cuando Él venga, oiga, ¿cuándo? Cuando Él venga, y está hablando entonces de la segunda venida que tiene que ver con la resurrección. Cuando Él venga, los que le pertenecen, ¿quiénes son los que le pertenecen? Todos los que han muerto en Cristo en este momento. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino de Dios al Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, que tiene que ver de alguna manera con el reino milenial. Quiero avanzar un poquito y quiero mirar el versículo 35.
del versículo 35 en adelante. Dice, tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¡Qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. No todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos humanos, también los hay de animales terrestres, de aves y de peces. Asimismo hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero el resplandor de los cuerpos celestes es uno y el de los cuerpos terrestres es otro. Uno es el resplandor del sol, otro es de la luna y otro es de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, está hablando de Cristo, en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra. Y como es el celestial, así son también los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Esto a mí me alegra por varias razones. Uno, porque esto reafirma que nuestro caminar y nuestra vida es espiritual. Esto reafirma la teoría de Viktor Frankl, cuando él habla de que la Trinidad está compuesta de esta forma. Somos un espíritu rodeado de una capa que se llama alma y estamos empaquetados en un cuerpo. Y creo que nosotros en el siglo XX, no solamente en el 20, sino en lo que va a ocurrir en el 21. Hemos sido, como lo llamaron los sociólogos, el siglo XX, que fue un siglo freudiano, ¿no? Porque era un siglo que se le daba un altísimo valor, no solamente al cuerpo, a lo físico, a lo sexual, sino también a lo sentimental y a lo emocional. Y nosotros esto nos debería llenar de alegría de saber que somos un espíritu, que estamos empaquetados en una cosa que se llama alma, donde está la mente, las emociones y la voluntad, y que tenemos un vehículo que es el cuerpo, y que ese cuerpo no es el definitivo. El cuerpo corruptible será transformado por un cuerpo incorruptible. Miren lo que sigue diciendo, versículo 53. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y eso también nos debería alegrar. Usted que se ha esforzado tanto por mantener esa barriguita bien marcada, va a ser transformado, al igual que yo. Gracias a Dios, nuestro cuerpo incorruptible no tendrá nada que ver con este cuerpo corruptible que tenemos ahora, con todas las enfermedades, con todas las taras, con todas las dolencias que tenemos, sino que seremos transformados. Y mire lo que está diciendo, que los que han muerto en Cristo, y por eso es que de alguna manera algunas personas tienen un problema de conciencia con el tema de la cremación, porque piensan que si creman el cuerpo, entonces después cuando resucite, ¿qué cuerpo va a encontrar? Hombre, eso no tiene ningún sentido, porque lo que hace la cremación es acelerar un proceso de volver al polvo, no es convertir otra vez esa carne y esos huesos en polvo, volverlos ceniza. Polvo somos y en polvo nos convertiremos. Así que la resurrección de los muertos, de los que han sido cremados, no tiene nada que ver con la resurrección de ese cuerpo, sino que será un nuevo cuerpo, un cuerpo glorioso, un cuerpo transformado. Y los que estemos vivos, porque yo quiero vivir ese momento, me gustaría, pues le pido a Dios eso. Los que estemos vivos cuando el Señor venga y seamos levantados, seamos raptados en ese gran rapto, en ese gran arrebatamiento que habrá, los que estemos vivos, nuestros cuerpos mortales también serán transformados en cuerpos incorruptibles. No es solamente que los muertos resucitarán con un cuerpo resucitado, sino que nosotros seremos transformados los que estemos vivos. Versículo 52. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de la inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido librada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y esto me parece súper lindo con respecto al propósito de por qué el Señor viene. El Señor viene porque el Señor quiere reencontrarse con nosotros. El Señor quiere reencontrarse con la iglesia y eso va a tomar lugar en un evento maravilloso que va a ser la resurrección. Cristo las primicias, Él ya resucitó y ya tiene su cuerpo
transformado. Por eso cuando usted lee los evangelios después de la resurrección dice que Jesús entraba y la puerta estaba cerrada porque era un cuerpo incorruptible, diferente al cuerpo que nosotros tenemos en este momento. Y cuando Jesucristo venga, resucitarán primero los que han muerto en Cristo y luego nosotros iremos al cielo también y seremos transformados al sonido de la trompeta. Y hay otro pasaje que es el de Segunda de Tesalonicenses, capítulos 2, versículos 1 y 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 y 2, dice: ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, oiga, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías. Pareciera que estuviera escrito para hoy, ¿no? No pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías. Por favor. Entonces encontramos, o en estas escrituras, destacamos que Cristo vendrá por su iglesia y que esa es la esperanza gloriosa de todo cristiano verdadero. Y quiero que observe el orden de los eventos. Primero, Cristo vendrá al aire. En 1 Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, lo acabamos de leer, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, lo primero que ocurrirá es que Cristo vendrá al aire. Después, los muertos en Cristo, los cristianos, serán resucitados, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea que cada cristiano recibirá su nuevo cuerpo como el cuerpo resucitado de Cristo. Y así nos dice Pablo también en Filipenses capítulo 3, que se lo voy a leer. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Volví a mi Biblia de papel. Estoy feliz con esto. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice así: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Oiga, que vamos a ser transformados y que ese cuerpo será un cuerpo que jamás sufrirá cansancio, que jamás sufrirá enfermedad, que jamás sufrirá muerte. Yo creo que esto debería llenarnos el corazón y por eso la expectativa del final de los tiempos debe llenarnos de alegría, porque son cambios en todos los aspectos de nuestra vida. Que el cuerpo corruptible del cristiano muerto será cambiado en un cuerpo incorruptible, que el cuerpo mortal del cristiano que está viviendo en el momento del rapto será cambiado en un cuerpo inmortal. Y eso fue lo que acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 15. Ahora, el Señor mismo había hablado de esto en Juan, cuando usted mire conmigo, por favor, Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Versículos 25 y 26. Juan capítulo 11, versículos 25 y 26 dice: entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Entonces encontramos primero que Cristo vendrá al aire, nos encontraremos con Él, que los muertos resucitarán, que nosotros seremos raptados, levantados al aire. Después, que los cristianos vivos y muertos seremos arrebatados, raptados. ¿Para qué? Para encontrarnos con él en el aire y estar con Él. Por eso el término parusía es tan importante. No es solamente rapere, de arrebatamiento, sino parusía. Somos arrebatados, seremos raptados para estar con Él. Estaremos con Él. Ahora, tal vez está pensando que todo esto de la resurrección de los muertos, de la transformación de sus cuerpos, de la ascensión, del rapto al cielo, son temas increíbles, sí. Sin embargo, todo lo que le va a ocurrir al cristiano en la venida de Cristo, es exactamente lo que le ocurrió a Cristo. Si Él fue resucitado, nosotros también seremos resucitados, porque Él es la primicia, Él es la garantía de nuestra resurrección. Por eso es que leíamos que en Cristo, dice que en 1 Corintios 15 leíamos que en Cristo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, porque cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego son los que son de Cristo en su venida. Si el cuerpo de Cristo fue transformado, entonces nuestro cuerpo también
lo será. Y esto lo encontramos en varios pasajes. Yo voy a leerles algunos. Lucas, por ejemplo, capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículos 35 al 40. Mire lo que dice, que esto me parece a mí también muy bonito, ¿no? Los dos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió del pan. ¿Se acuerdan que es el camino de Emaús, ¿no? Cuando estos dos discípulos van hablando y Jesucristo se les aparece, ¿no? Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Oiga, apareció en la mitad de ellos, porque ya no era su propio cuerpo, era el cuerpo resucitado. Y dice, ¿por qué se asustan, aterrorizados, versículo 37, creyeron que veían un espíritu? ¿Por qué se asustan tanto? Les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y aquí entonces encontramos que es un cuerpo, que no es un espíritu, es un cuerpo que ha sido transformado, es un cuerpo que tiene unas posibilidades distintas, diferentes, que se mueven unas dimensiones distintas a las que se mueve este cuerpo que tenemos nosotros de carne y hueso. Miremos otra porción. En 1 Corintios, quiero que volvamos otra vez a 1 Corintios, capítulo 15, versículos 35 al 38, para que mire este pedazo tan bonito. Y yo creo que ahí sí va a ser una belleza con poder contemplar la perfección de la creación de Dios en nosotros, ¿no? 1 Corintios 15, del 35 al 40, les voy a leer. Dice, tal vez alguno pregunte cómo resucitarán los muertos, con qué clase de cuerpo vendrán, qué tontería. Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. No todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos humanos, también los hay de animales terrestres, de aves y de peces. Asimismo hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno y el de los cuerpos terrestres es otro. ¡Wow! Y también leímos en Filipenses que nuestra ciudadanía es del cielo y que Él transformará también nuestro cuerpo. Y también leímos en 1 de Juan capítulo 3, versículo 2, cuando Jesús les dice, amados, ahora soy hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Eso está en 1 de Juan capítulo 3, versículo 2. Entonces encontramos que ese cuerpo va a ser transformado, ¿no? También encontramos en Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11, cuando estos ángeles hablan a estos discípulos que están viendo a Jesús levantarse al cielo, dice, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto venir. Y en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, que también lo leímos, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces el motivo principal de la segunda venida de Jesucristo es estar con su iglesia y para eso va a haber un evento maravilloso que es el rapto, en donde vamos a ver la resurrección de la que tanto nos ha hablado. Ahora, existe una creencia de que al venir Jesucristo todos los muertos cristianos y no cristianos serán resucitados y que todos los seres humanos vivos, sin importar si son creyentes o no, aparecerán delante de Dios para ser juzgados, un juicio que terminará como la suerte final y la eternidad pues de cada uno. Esta creencia, aunque es muy común, es totalmente antibíblica. Y el error se encuentra al comparar 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 18, que ya lo vimos, y 1 de Corintios 15, 20, 24 con Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 al 6, ahí se aprecia claramente que no habrá resurrección general. Yo quiero que le echemos un vistazo a lo que en realidad enseñan estas escrituras, ¿no? Ya leímos 1 de Tesalonicenses 4:16, ¿no? Donde leímos que el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo. Está hablando de un grupo específico de personas, los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo, son palabras muy importantes, los muertos en Cristo. Pablo es muy claro en esto, que en la venida de Cristo en el aire, en el rapto, solo los que han muerto en Cristo o los que han muerto creyendo en Cristo serán resucitados. No es una resurrección general. Y Pablo repite esta enseñanza en 1 Corintios capítulo 15, versículos 22 al 24, donde dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Y el apóstol Pablo pone el orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin.
Y yo quiero que le presten atención a que Pablo habla acerca de la resurrección. Primero Cristo, luego los que son de Cristo en su venida y después el fin. Cuando los inconversos serán resucitados, ahí será el fin. Y en Apocalipsis 20, del 4 al 5, lo que Pablo expone o habla es demasiado específico al decirnos lo que ocurrirá después de la resurrección de los cristianos. Voy a leerles esa porción de Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 al 5. Apocalipsis, ¿en qué parte de la Biblia está? Ya lo encontré. Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 al 5, dice así. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Y aquí es claro entender que entre la primera resurrección, en la cual solamente serán resucitados los muertos en Cristo, y la segunda resurrección, donde resucitarán los demás muertos, habrá un periodo de 1000 años que son correspondientes al milenio, del cual les vamos a hablar más adelante también. De manera pues que la Biblia nos enseña que habrá una resurrección general, que no habrá una resurrección general, sino que habrá una resurrección para los que han muerto en Cristo y una resurrección al final, un juicio al final. Ahora, también aparece esa idea de un juicio general, ¿no? Porque nosotros también, y eso es algo que nos enseñaron incluso en las caricaturas que salían en el periódico, en las tiras cómicas del periódico, pero también nos levantaron la idea de que va a haber un juicio general, ¿no? Que todos los muertos cristianos y no cristianos, sin importar el tiempo, que todos los que estuvieron muertos desde el principio del mundo serán resucitados y que juntamente con los vivos aparecerán ante el gran trono blanco para escuchar de los labios de Cristo cuál será su muerte eterna. Usted se salva, usted se condena. En otras palabras, como que Dios examinará lo bueno y lo malo de cada uno y como que va a decidir en ese momento si son salvos o no. Este concepto tampoco es bíblico, pues los seres humanos no tienen que esperar hasta el juicio final para conocer cuál será su destino eterno. La Biblia es muy clara y específica en declarar el destino de cada uno. Miren esta escritura, Juan capítulo 3, versículo 18. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18. Miren lo que dice. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Oiga, ¿no le parece que es demasiado claro? Si quiere, vaya más adelante a Juan capítulo 5, versículo 24. Dice, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5, versículo 24. Eso me parece también súper lindo. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Y aquí el Señor mismo dice que el creyente ya tiene vida eterna, que no tiene que esperar un juicio final para saber esto. Si no está muy convencido, vaya conmigo a Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34. Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34. Dice lo siguiente. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Mire lo que está diciendo. ¿Quién? ¿Quién? Y aquí Pablo señala como una base sólida de nuestra salvación. Cristo murió, resucitó, ascendió a la diestra del Padre a interceder por nosotros. Entonces, para hacer un resumen general, ya terminar porque creo que se me está yendo el tiempo, si me quedan 5 minutos. Entonces, vamos a hacer un resumen general. El rapto, vamos a hablar entonces del rapto para cerrar este capítulo. Primero, será literal, no figurativo. Literal, tal cual como lo describe la Biblia, tal cual como lo describe el Evangelio y el Nuevo Testamento, será literal y no figurativo. Segundo, será secreto y no público. Será secreto y no público. El rapto será secreto. El rapto, los que lo experimentemos, lo podremos conocer, pero el público en general no lo va a conocer. Tercero, será repentino y no gradual. Será repentino y no gradual. Cuarto, será total y no parcial. No es que unos se van ahorita, otros se van después, no. Será total y no parcial. Y quinto, será, y esta es una posición que dejo aquí para que ustedes piensen, elaboren,
y trabajen, porque la próxima semana voy a hablar de las 3 posiciones que hay con respecto a la gran tribulación. Pero yo creo que el rapto será antes de la tribulación, no después de la tribulación. ¿Mm? ¿Y por qué? Me baso en la promesa de su venida y me baso en el propósito de su venida. Si el propósito de la venida de Jesucristo, de la segunda venida, es estar con su iglesia, y si los pasajes que hemos leído están hablando de un rapto total, donde dice, los que han muerto en Cristo resucitarán, y los que estemos vivos, que hemos creído en Cristo, seremos transformados y levantados, entonces no habría razón para pensar que esto va a ocurrir por partes, o que algunos se van a quedar y van a ser raptados después. No, esto no tendría como una posición sólida, pero es lo que yo creo con respecto a lo que leo en la Biblia. Les repito, la próxima semana les voy a hablar de las 3 posiciones, de los que piensan que será antes, o los que piensan que será en la mitad, o los que piensan que será al final de la gran tribulación. Por el momento, habiendo pensado en el rapto de la iglesia, pues nos queda una pregunta vital por hacer, y es, ¿cuál debe ser el efecto de estas mensajes en nuestras vidas? ¿Esto para qué me sirve? ¿Esto qué debería mover en mi corazón? Porque al fin y al cabo, a menos que esta doctrina afecte nuestra manera de vivir, pues no va a tener ningún valor alguno. Simplemente será una doctrina, es algo que todo el mundo cree y punto, pero no causó ningún efecto. Cuando yo pienso en la segunda venida de Cristo, cuando yo pienso en el rapto, hay 3 palabras que surgen en la mente, que son consolación, santificación y evangelización. Es una esperanza y es una experiencia consoladora. Eso debería llenarme de consuelo. Pero también debe ser una experiencia, y digo consolador, ¿por qué? Porque cuando usted mira Apocalipsis, le voy a leer tres pasajes de Apocalipsis, 3 porciones de Apocalipsis para que vean por qué para mí es algo consolador. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto nos debería llenar de una esperanza de consuelo profunda. Si usted sigue leyendo en Apocalipsis capítulo 22, versículo 3, mire lo que dice, ya no habrá más maldición. Ya no habrá más maldición. Entonces, no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor. Las cosas habrán pasado, no habrá más maldición. Y en Apocalipsis 22, versículo 5, dice, no habrá allí más noche. No habrá esa oscuridad que muchas veces experimentamos aún en el mediodía. No habrá allí más noche. Entonces, es una esperanza consoladora la que debería ocurrir. Esto debería llenarme a mí de consuelo, de alegría, pero también de una esperanza santificadora. ¿Por qué? Porque en 1 de Juan capítulo 3, versículo 3, que ya lo leímos, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Sí? Y esto también es algo lindísimo, o sea, esto me debería a mí llevar a la purificación, llevar a la santificación, entendiendo bien el concepto de santificación, porque el concepto de santificación, de ser volverse un mojigato, de volverse una persona mística y religiosa, no tiene nada que ver con la verdadera santidad. Y también en segunda de Pedro capítulo 3, el apóstol Pedro también nos dice esto en los versículos 10 al 12. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 10 al 12 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Esto nos debería llevar y motivar un poco más a ese proceso. También ustedes van a leer en Hechos, en Lucas 12 también va a decir, hombre, que deberíamos estar preparándonos más sabiendo que en cualquier momento puede llegar esa hora. No voy a leer el pasaje porque ya no me queda tiempo. Y por último, yo les hablaba de una esperanza evangelizadora, ¿no? Porque esto tiene que ver con la capacidad que Dios nos da para compartirle esta verdad a otras personas. Y les voy a leer solamente esta porción que está en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 al 10, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Esto fue maravilloso porque los tesalonicenses fueron convertidos, y eso debería ser algo para nosotros también. Fueron convertidos para servir y esperar.
Hoy en día, tristemente, la iglesia le ha predicado a la gente que usted se convierte es para recibir prosperidad y para recibir sanidad. Pero cuando ustedes leen el contexto de una conversión en el Nuevo Testamento, ustedes van a encontrar que la conversión tiene que ver con me convertí para poder servir y esperar. ¿Sí? Desde el día de la ascensión, los discípulos de Cristo estaban esperando y sirviendo. Y tienen que servir. Y permanentemente, ¿no? En Hechos capítulo 1 vuelve otra vez los ángeles hablarles a estos varones galileos, a estos discípulos, a decirles, oiga, pónganse las pilas, tienen que compartir este mensaje. ¿Cuántos millones de inconversos hay? No sé. ¿Y qué estamos haciendo para alcanzarlos con el mensaje de la salvación? No sé. No sé. Y esto es un tema individual, ¿no? Porque muchas veces le dejamos la responsabilidad de predicar el evangelio solamente a los pastores, porque pensamos que ellos son los que tienen que predicar y que ellos son los que tienen que compartir el evangelio. No. Esto es un tema de todos. Si realmente creemos que Jesucristo en cualquier momento vendrá, pues con mayor razón, entonces yo tengo que compartirle a la mayor cantidad de personas con las que yo quiero, a las personas que amo y con las que yo quiero compartir esta verdad. ¿Sí? Eso es algo que debería mover nuestro corazón en una esperanza de consuelo, en una esperanza de servicio, pero también en una esperanza de evangelización. Para eso es la segunda venida de Cristo, para recoger a su iglesia, para estar con su iglesia, para estar con nosotros, y eso va a ocurrir en ese evento maravilloso.